Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo debemos consolarnos, nosotros los asesinos de todos los asesinos? Esta es una de las frases más famosas de toda la filosofía, y es exactamente lo que viene a la mente cuando la gente piensa en Nietzsche. Pero también es quizás su declaración más mal interpretada. A veces se ve como un grito de victoria triunfante proclamando la derrota de un tirano divino. Para algunas personas, es una advertencia sombría que nos dice que sin religión estamos condenados. Sin embargo, la verdad es mucho más complicada, e implica adentrarse en el inquietante mundo de la filosofía del siglo XIX, donde el propio tejido de cómo las personas vivían sus vidas se estaba desmoronando. Nietzsche pensaba que la muerte de Dios era tanto una bendición como una maldición, porque deberíamos tener cuidado tanto con el teísta como con el ateo. Imagina que eres un campesino en la Inglaterra del siglo XIII. Baste decir que tu vida es menos que agradable. Te levantas, trabajas en un campo para un noble que técnicamente te domina, y luego te desplomas probablemente exhausto en tu cama. Sin embargo, a pesar de todos tus problemas, hay un área de la vida sobre la que tienes total certeza, y es la cuestión de ¿para qué es todo esto? El domingo, tú y tu familia van a la iglesia, donde un hombre célibe te dirá cuál es el significado de tu vida. Él proporcionará argumentos persuasivos de que existe un poder superior que no solo dicta tus leyes morales, sino que también te asegura que todo tu trabajo, todo tu sufrimiento, está al servicio de algo mucho más grande que tú mismo. Este mundo es una mera prueba para ver si eres digno de la próxima vida, donde el paraíso te espera en perfecta unión con un ser perfecto. Aunque tu vida esté llena de dificultades profundamente desagradables, tienes un fuerte y singular porqué, al que aferrarte en tiempos de problemas, y también para fundamentar tus nociones de verdad, moralidad y sociedad. Avanzas 500 años, y las cosas se vuelven un poco menos claras. Has presenciado el mayor crecimiento económico de la historia y quizás has cosechado algunos de sus beneficios, y junto con esto ha llegado el desarrollo de la ciencia moderna. Nuevos descubrimientos están en cada esquina y salvan vidas cada día, pero con ellos viene una proposición inquietante, que relata, quizás Dios realmente no existe. Quizás creciste en un hogar donde ni Dios ni los temas espirituales eran evaluados, o tal vez la creciente comprensión biológica del cuerpo humano te persuadió de que no podría haber una vida después de la muerte. Sea cual sea la causa, sientes que tu fe en Dios se desvanece, y con esto surge una serie de preguntas. ¿Cuál es la fuente de mi propósito en la vida? ¿Cómo puedo encontrar motivación sabiendo que mi vida es efímera? ¿Qué debería considerar valioso y qué debería considerar trivial? Anteriormente se pensaba que reyes y reinas eran designados por derecho divino, pero en un mundo cada vez más secular, eso parece completamente inadecuado. ¿Cómo deberíamos decidir cuando una persona tiene derecho a gobernar sobre otra? ¿Quién otorgará el mandato a un gobernante y cómo se lo quitará? Este diluvio de preguntas es esencialmente a lo que se refiere Nietzsche cuando habla de la muerte de Dios. No está diciendo que hay un ser llamado Dios y que ha sido asesinado en una especie de duelo cósmico, sino más bien que el papel de la religión en nuestras vidas y en la sociedad está disminuyendo, y que aún no hemos reconocido realmente las consecuencias de esto. Nietzsche observó que Dios sustentaba gran parte de la sociedad europea, y así vio el declive de la creencia religiosa como quizás el cambio filosófico más importante de los últimos 2000 años. Consideraba la creencia religiosa como un motivador clave en la búsqueda humana de la verdad, de una razón para levantarse por la mañana. Dijo que, cada vez que teníamos un debería, en nuestra visión del mundo, una creencia en Dios, normalmente estaba tácitamente detrás de ello. No es que estas opiniones y comportamientos no pudieran haber surgido sin la creencia religiosa, es solo que, en la práctica, todos están sustentados por ella. En nuestro mundo actual, en palabras del propio Nietzsche, ¿acaso no es la grandeza de este acto, la muerte de Dios, demasiado grande para nosotros? En otras palabras, Nietzsche está diciendo que al derrocar a Dios de su trono, donde podía dictar con seguridad nuestro sentido del bien y del mal, hemos planteado la genuina pregunta de si podemos hacer frente al mundo que hemos creado. Cuando dice que hemos matado a Dios, él enfatiza que es en nuestra búsqueda del conocimiento científico que hemos matado a lo divino, y como resultado, hemos traído todas estas preguntas. A su vez, piensa que todos estos avances científicos fueron motivados por la voluntad de verdad, que él pensaba que provenía de una concepción particular de Dios. Así que para él, la cosmovisión religiosa ha devorado su propia cola. Schopenhauer explora la idea de que sin una creencia en Dios, el mundo empieza a parecer un lugar de sufrimiento sin sentido, y aconseja suavemente que la creencia religiosa se mantenga como una ilusión común para el bien de todos.
Para esta línea de pensadores, el ateo es una especie de basilisco, ya que solo al mirarlo, todas estas preguntas se desatan y no hay forma de volver a encerrarlas. Esto también se refleja en la prominencia general de los temas del conocimiento prohibido en la literatura de finales del siglo XVIII y del siglo XIX. En el Fausto de Goethe, el personaje titular comete terribles actos e incluso vende su alma en nombre de la expansión de su conocimiento. Todo esto refleja una ansiedad subyacente de que la implacable búsqueda del conocimiento científico está planteando preguntas filosóficas a las que aún no sabemos las respuestas, y amenaza con llevarnos a consecuencias insoportables. Ninguno de estos autores es anticiencia, y Nietzsche ciertamente no lo es. De hecho, elogia la empresa científica en muchos puntos diferentes de su obra, pero sí nos aconsejan asegurarnos de no olvidar todo el trabajo filosófico que debe hacerse si eliminamos a Dios del centro de nuestra cosmovisión, y que esta no es una tarea de poca importancia, sino que tiene el potencial de dictar la dirección misma de nuestras vidas de aquí en adelante. Y como veremos, las apuestas son extraordinariamente altas, porque Nietzsche piensa que si perdemos a Dios, y no asumimos ninguna de estas tareas, pronto nos encontraremos en una posición trágica y terrible. En las Consolaciones de la Filosofía, el filósofo Anicio Manlio, mejor conocido como Boecio, escribe mientras espera una dolorosa ejecución. Sabe que no tiene salvación, y se consuela en sus últimos días. Habla de la suprema injusticia de su situación y de la frustración que esto le causa, pero es visitado por el espíritu de la filosofía, quien le recuerda que hay un orden cósmico en el universo y que todo lo que le está ocurriendo está en alineación con ese orden. Deferir a la extrema racionalidad de los movimientos del mundo le da a Boecio la fuerza para soportar el sufrimiento con dignidad y liberar su miedo a la muerte. Pero imagina si no tuviera tal filosofía a la cual apelar, si pensara que el mundo es un conjunto de caos lleno de ruido y furia, sin significar nada, seguramente perdería la capacidad de sobrellevar esta situación, colapsaría en la desesperación y no vería razón para seguir adelante. Este es el temor que Nietzsche tiene para la raza humana, y es la parte de advertencia de su mensaje sobre la desaparición divina. La primera imagen clara y desarrollada de esta advertencia se encuentra en la figura de Nietzsche del último hombre. Nos encontramos con el último hombre muy brevemente en Así habló Zaratustra. Nuestro protagonista y profeta Zaratustra les predica sobre el terrible destino que les espera si ignoran todas las preguntas de las que hablábamos. Para consternación de Zaratustra, la gente acepta esta idea, confesando que no pueden esperar para vivir tal existencia. Zaratustra, a su vez, está bastante desalentado por esto, al igual que Nietzsche. El último hombre representa un enorme desperdicio del potencial humano. Podríamos haber sido mucho más grandes, pero ahora solo podemos aspirar a lo anodino. A pesar de todo su llanto, la forma en que Nietzsche pinta al último hombre no es completamente sombría. Pueden ser pasivos e insatisfechos, pero las personas a las que Zaratustra se dirige están manteniendo una sociedad funcional, aunque mediocre. Si bien su potencial está desperdiciado, esto no es un completo infierno. Sin embargo, en sus obras posteriores, Nietzsche ve un destino potencial mucho más oscuro para nosotros tras la caída de la religión, y aquí es donde habla en detalle del nihilista. Encontramos muchos de los escritos de Nietzsche sobre esto en la controvertida Voluntad de Poder. Aquí, Nietzsche expresa una visión generalmente bastante pesimista de la humanidad. Dice que la mayoría de las personas simplemente no son lo suficientemente voluntariosas como para enfrentarse a un mundo sin un gran marco organizador que les diga qué hacer. Argumenta que, en la etapa transicional en la que la religión ya no otorga significado, la gran mayoría de la humanidad se sentirá engañada, ya que pusieron su fe en un sistema durante tanto tiempo, solo para verlo desmoronarse. Estas personas esencialmente tendrán una crisis de confianza en sus propias habilidades, sentirán que cualquier razón propuesta para la acción es tonta y no confiarán en sí mismos para construir ningún nuevo significado. Se volverán cínicos pesimistas y creerán que la misma idea de valor es solo para idiotas. De esta manera, serán escépticos respecto a la acción o el esfuerzo, y pueden incluso comenzar a contemplar si la vida es algo bueno en absoluto. Pueden empezar a pensar en ella como una maldición, como Schopenhauer, o solo valiosa cuando se participa en el placer hedonista, como Nietzsche. De manera alternativa, Nietzsche piensa que podríamos simplemente someternos al próximo sistema de valores dogmáticos que se nos presente, ignorando nuevamente el potencial que tenemos para fortalecer nuestra propia voluntad y crear valores a partir de ella. Lo que Nietzsche entiende por decadencia en su totalidad no está del todo claro, en varios puntos diferentes se refiere a ella como una causa, o una consecuencia del nihilismo,
pero su descripción casi siempre implica una especie de incapacidad para soportar cualquier tipo de sufrimiento, un rechazo a la idea de que el dolor podría valer la pena al servicio de algo más. Dado que sentimos menos dolor mientras dormimos o estamos inconscientes, la decadencia comienza a valorar esos estados en lugar de un compromiso activo con el mundo. La pasividad, entonces, no solo se actúa, sino que se considera lo único sensato que hacer. Así, Nietzsche la critica de manera muy similar a como critica el ideal ascético del cristianismo, ya que nos impide aprender verdaderamente a amar este mundo. Por supuesto, esta caracterización del nihilismo es un gran paso más allá del último hombre, porque no es solo pasividad irreflexiva, sino una condena directa de la vida misma. Los medios de alivio incluyen obediencia absoluta, actividad mecánica y separación de hombres y cosas que podrían incitar decisiones o acciones inmediatas. Sin embargo, Nietzsche no cree que las circunstancias deban mantenerse así. Aunque sugiere que este tipo de nihilismo pasivo es menos deseable que una vida religiosa, no respalda el sistema moral promovido por religiones como el cristianismo. Para él, la muerte de Dios representa tanto una oportunidad como una advertencia. Tanto Carl Jung como Sigmund Freud argumentaron que la humanidad tiene un instinto religioso, es decir, anhelamos creer en algún poder superior al cual podamos someternos. Pero según Nietzsche, para vivir verdaderamente en un mundo donde Dios está muerto, necesitamos superar esta necesidad de que nuestros valores surjan de algún lugar más alto que nosotros, y en su lugar, crearlos nosotros mismos. Aquí, Nietzsche crea su famosa figura del superhombre. El superhombre es esencialmente alguien cuya voluntad es lo suficientemente fuerte como para rechazar los valores de una sociedad dada, pero en lugar de caer en la desesperación, se sienten elogiados por la libertad que esto les otorga y la oportunidad que ahora tienen de crear nuevos y mejores valores. Donde Nietzsche pinta a la mayoría de nosotros como teniendo el impulso irreprimible de someternos a otra persona o idea, el superhombre es una figura rebelde que rechaza cualquier autoridad superior a su propia voluntad. También los pinta como creativos y alegres, se caracteriza como un niño que ha redescubierto su propia inocencia, ahora que los viejos valores han sido despejados. El superhombre encuentra motivos solo para celebrar, porque ahora pueden elevarse para convertirse en los nuevos dioses, es decir, los nuevos creadores de valores y filosofías como lo expresa Nietzsche. También vemos la importancia de la creación de valores en la idea posterior de Nietzsche sobre una nueva filosofía, que vendría con su propio tipo de filósofo nuevo. Mientras que los filósofos antiguos socráticos y más tarde cristianos priorizaban la voluntad de verdad, y al menos intentaban buscar lo que la naturaleza y la lógica les enseñaban de manera algo desapasionada, aunque Nietzsche pensaba que esto no tuvo éxito, los nuevos filósofos estarían menos preocupados por esta idea de la verdad y más con el negocio de la creación, específicamente la creación de sistemas de valores. Al igual que el superhombre, su tarea sería crear una nueva forma de vida para la humanidad que fortaleciera nuestras voluntades, mostrándonos un camino mejor donde podemos tener valores sin necesidad de ningún poder superior en absoluto. De este modo, no solo estamos trascendiendo el cristianismo, sino el impulso religioso en su totalidad. Este es el aspecto esperanzador que Nietzsche percibe en la muerte de Dios. Aunque la situación podría deteriorarse considerablemente, también existe la posibilidad de mejoría. El punto es que Nietzsche ve la declinación de la religión como una bifurcación en el camino, y esboza cuánto peor podrían ser las cosas, pero también cuánto mayores podrían ser, porque en su opinión, la religión y específicamente el cristianismo, no han sido un marco moral exitoso en general. Aunque admiraba a Cristo como quizás una de las únicas personas en la historia que consideraba libre de resentimiento, despreciaba cómo las palabras de Jesús fueron interpretadas por pensadores posteriores. Cómo la idea de restringir tu amplia fuerza se convirtió en la veneración de la debilidad, cómo la falta de resentimiento se transformó en pasividad, animándonos a someternos. Nietzsche pensaba que si bien esto proporcionaba a las personas un marco en el cual podían vivir sus vidas, lo hacía a costa de embotar sus instintos y disminuir su compromiso con el mundo. Al pintar el poder, la fuerza y la dominación como malvados y sugerir que este mundo tiene muy poca importancia y es simplemente un preludio a uno mucho mayor, Nietzsche pensaba que el cristianismo suprimía nuestras voluntades de poder. Un tema consistente en casi todas las obras posteriores de Nietzsche es que quiere que los filósofos del futuro hagan del amor por la existencia misma algo axiomático, es decir, que sea el punto de partida de cualquier nuevo sistema de valores propuesto, que tanto la vida como el mundo son valiosos en sí mismos, y construiríamos a partir de ahí.
Por ejemplo, un primer principio de muchos sistemas de valores religiosos es que la metafísica fundamenta la ética, y la forma particular en que esto se manifiesta es que la voluntad de Dios define lo que es bueno. Nietzsche simplemente quiere hacer un primer principio de cualquier nuevo sistema de valores que componga que la vida vale la pena vivirse y amarse, sin importar qué. Esta es una de las razones por las cuales la idea de amar tu destino tiene un lugar destacado en la filosofía de Nietzsche. Se supone que es la piedra angular de su propuesta de futuro filosófico, y ver la vida humana y el compromiso con la realidad como inherentemente valiosos eliminaría cualquier tipo de nihilismo pasivo. Así que Nietzsche también quiere que sus nuevos filósofos glorifiquen el instinto humano. Las personas solo podrán amar la vida sin importar qué, si tienen algo internamente poderoso en lo que puedan apoyarse, y esto solo se puede lograr restaurando la primacía del instinto humano que ha sido controlado y embotado por nuestra moralidad. Nuevamente, citando a Nietzsche, si un individuo se viera a sí mismo en la característica fundamental que subyace y encuentra expresión en cada evento, también lo impulsaría necesariamente a aceptar, aprobar y glorificar cada momento de existencia. En cierta medida, esto representa una afirmación directa y radical de lo que muchos entienden como el proyecto existencialista: sustituir la noción de valores descubiertos en el mundo con la idea de valores creados desde el interior. Al liberarnos de la creencia arraigada de que los valores deben fundamentarse en algo más grande que nosotros mismos para ser significativos. Por lo que esta es una de las razones por las cuales Nietzsche valora tanto el poder de la voluntad. Quiere que deshagamos literalmente miles de años de programación cultural y afirmemos que no solo podemos crear valores, sino crear valores que valgan la pena seguir. Por supuesto, Nietzsche es notoriamente vago en los detalles que esto implica, y se ve a sí mismo como un preludio a esta nueva filosofía creativa en lugar de un ejemplo de nuevo filósofo en sí mismo, pero de sus escritos obtenemos una idea de cuán entusiasta es sobre la perspectiva de estos nuevos sistemas de valores, y qué diabólicamente complicado será crearlos. Estos son los que yo considero dos elementos clave para entender la famosa frase de Nietzsche. No es ni un grito de batalla triunfal ni un sollozo de duelo, sino una mezcla de ambos. Es más como un desafío que la humanidad enfrenta y podría decaer en la nada, o levantarse para enfrentar la ocasión. Nietzsche nos presenta al comienzo del viaje de un héroe hacia el territorio desconocido del nihilismo, con la esperanza de emerger al otro lado con una nueva antorcha para guiarnos a través de la oscuridad de la falta de valores hacia una filosofía que afirme la vida, adecuada para un mundo sin Dios. Por supuesto, es difícil decir qué tan probable es esta imagen y ciertamente hay elementos del futuro optimista de Nietzsche que no he podido cubrir, pero ahora quiero dar un paso atrás y preguntar qué podemos aprender de la profecía extrema de Nietzsche, y cómo podría señalarnos problemas potenciales en nuestras propias filosofías ante el ateo tomado en serio. Una creencia en Dios tocó definiciones particulares de la verdad, sistemas éticos, el uso de la fe para soportar sufrimientos inimaginables y mucho más. Parece que tenemos una maravillosa y emocionante oportunidad para jugar con ideas, desarrollar valores y filosofías de una manera que solo puede ocurrir cuando estamos en este vacío entre sistemas. En ocasiones he referido a Nietzsche como alguien que tomó en serio la incredulidad, es decir, un pensador que no solo no creía en Dios, sino que cuestionaba todo lo que una cosmovisión religiosa nos ofrecía a nosotros y a la sociedad, desafiándonos a ser decisivos y creativos. ¿Cómo empezamos a preguntarnos qué nuevos valores deben ser creados? ¿Cuáles son los límites de un sistema de valores que los seres humanos estamos dispuestos a aceptar? ¿Necesitamos un sustento metafísico para nuestras pautas éticas, o podemos comenzar simplemente reconociendo el poder supremo de la voluntad humana, como propuso Nietzsche? Obviamente, no está dentro de mi alcance ni del alcance de ningún pensador dar respuestas decisivas y finales a todas estas preguntas, pero veo en la audaz declaración de Nietzsche un recordatorio potente para aquellos de nosotros que ya no tenemos fe. En primer lugar, nos dice que nuestra incredulidad conlleva riesgos filosóficos y prácticos graves, tanto individualmente como socialmente, pero también que podemos mitigar estos riesgos y tal vez incluso convertirlos en algo positivo, siempre y cuando emprendamos el arduo trabajo filosófico de preguntarnos cómo podemos vivir sin Dios, cómo podemos reconstruir o desarrollar nuestras ideas clave, cómo redescubrimos el significado existencial, cómo reemplazamos las organizaciones que solían funcionar como centros comunitarios, guías morales y líderes espirituales, para mejor o para peor. Creo que necesitamos dejar de evadir estas preguntas, mirarlas de frente y abordarlas directamente, porque esté Nietzsche o no en lo correcto,
acerca de los efectos desastrosos del nihilismo, rechazar esto sería perder la mayor aventura filosófica de un milenio, y creo que eso sería una lástima. Por supuesto, para algunos esta búsqueda no tiene sentido, ya que piensan que un mundo sin religión inevitablemente conduciría a la ruina y la inmoralidad. Pero al final de la jornada y del día, cada conclusión a la que podemos llegar es única y personal, como toda creencia en la que nos sostengamos, tanto como las acciones y consecuencias de abrazar a Dios, o como Nietzsche, definir de manera directa que Dios está muerto y que nosotros lo hemos matado. Para terminar, como siempre, cito a Nietzsche, en La genealogía de la moral. La fe no brinda consuelo ni alivio, es simplemente una manifestación de nuestra fragilidad.